Altavoces, cuentos para compartir, una iniciativa del Colegio Universitario de Periodismo y Cadena 3 Argentina, con la participación especial de Eduardo Sacheri. No ahondes, de Alberto Moravia. Añese podría haberme avisado, en vez de irse así, sin decirme siquiera, ahí te pudras. No pretendo ser perfecto. Y si ella me hubiera dicho que algo le faltaba, habríamos podido discutirlo. Pero nada. Durante 2 años de matrimonio ni una sola palabra, y después, una mañana, aprovechando un momento en que yo no estaba, se ha ido a escondidas, como hacen las criadas que han encontrado un empleo mejor. Se ha ido, y todavía hoy, cuando ya hace 6 meses que me dejó, no he comprendido el porqué. Aquella mañana, tras haber hecho las compras en el mercadito del barrio, me gusta hacer las compras, entiendo de precios, sé lo que quiero, me gusta contratar y discutir, probar y tocar. Quiero saber de qué animal proviene mi filet y de qué cesto mi manzana. Bueno, había salido de nuevo a comprar 1,5 metros de flecos para coserlos en la cortina del comedor. Como no quería gastar demasiado, tuve que dar muchas vueltas antes de encontrar lo que me convenía en una tiendecita de la calle L'Humiltà. Volví a la casa a las 11:20. Entré en el comedor para comparar el color de los flecos con el de la cortina y vi enseguida sobre la mesa el tintero, la pluma y una carta. A decir verdad, lo que más me llamó la atención fue una mancha de tinta en el tapete de la mesa. Pensé, ¡qué descuidada! ¡Ha manchado el tapete! Levanté el tintero, la pluma y la carta. Tomé el tapete, fui a la cocina y allí, frotándolo enérgicamente con limón, conseguí quitar la mancha. Luego volví al comedor. Puse en su sitio el tapete y solo entonces me acordé de la carta. Estaba dirigida a mí, Alfredo. La abrí y leí. He hecho la limpieza. La comida te la guisás vos. Total, ya estás acostumbrado. Adiós, me vuelvo con mamá. Añese. Durante un momento no entendí nada. Luego releí la carta y por fin comprendí. Añese se había ido. Me había dejado después de 2 años de matrimonio. Por la fuerza de la costumbre, guardé la carta en el cajón del aparador donde meto los recibos y la correspondencia y me senté en una sillita junto a la ventana. No sabía qué pensar. No estaba preparado para esto y casi no me lo creía. Mientras estaba reflexionando, miré al suelo y vi una plumita blanca que debía haberse desprendido del plumero cuando Añese quitaba el polvo. Recogí la pluma, abrí la ventana y la tiré. Luego tomé el sombrero y salí de casa. Al caminar, pisando, según un vicio mío, una baldosa sí y otra no, en la vereda, comencé a preguntarme qué había podido hacerle yo a Añese para que me abandonase con tanta maldad, casi con intención de ultrajarme. Ante todo, pensé, veamos si Añese puede reprocharme cualquier traición, aunque sea mínima. Enseguida me contesté, ninguna. Nunca me han entusiasmado mucho las mujeres. No las entiendo, y no me entienden. Pero, desde el día en que me casé, puede decirse que dejaron de existir para mí. Hasta el punto de que la propia Añese me provocaba a menudo preguntándome ¿qué harías si te enamoras de otra mujer? Y yo respondía, no es posible. Te amo a vos y este sentimiento durará toda la vida. Ahora, al volverlo a pensar, me parecía recordar que aquel toda la vida no la habría alegrado. Al contrario, había puesto una cara larga y había enmudecido. Pasando a otro orden de ideas, quise examinar si, por azar, Añese me había dejado por motivos de dinero o, en suma, por el trato que yo le daba. Pero también esta vez advertí que tenía la conciencia tranquila. Dinero, es cierto, no le daba sino excepcionalmente, pero ¿qué necesidad tenía de dinero? Siempre estaba yo allí, dispuesto a pagar, y en cuanto al trato, vamos, no era malo.
Juzguen ustedes. Cine 2 veces a la semana. 2 veces al café y daba igual que tomara un helado o un simple express. Un par de revistas ilustradas al mes y el periódico todos los días. En invierno, incluso, la llevaba a veces a la ópera. Durante el verano, veraneo en Marino, en casa de mi padre. Esto en lo que se refiere a las diversiones. En cuanto a la ropa, Añese podía quejarse todavía menos. Cuando necesitaba alguna cosa, fuese un sostén, o un par de zapatos, o un pañuelo, yo estaba siempre dispuesto. Iba con ella de tiendas, escogía con ella el artículo, pagaba sin chistar. Y lo mismo con las sombrereras, las modistas. No ha habido vez que ella me dijera, necesito un sombrero, necesito un vestido, que yo no le contestara, vamos, te acompaño. Por otra parte, hay que reconocer que Añese no era exigente. Después del primer año casi no volvió a hacerse vestidos. Más aún, era yo quien tenía que recordarle ahora que necesitaba esta o aquella prenda. Pero ella me contestaba que tenía ropa del año anterior y que no importaba. Hasta el punto de que llegué a pensar que en este aspecto era distinta de las otras mujeres y no le interesaba vestir bien. Así pues, ni asuntos de corazón ni dinero. Quedaba lo que los abogados llaman incompatibilidad de caracteres. Y me pregunté, ¿qué incompatibilidad de caracteres podía haber entre nosotros después de 2 años sin haber discutido ni una sola vez? ¡Ni una! Digo, estábamos siempre juntos. Si hubiera existido esta incompatibilidad, se habría manifestado. Pero Añese no me contradecía nunca, más aún. Se puede decir que ni siquiera hablaba. Ciertas veladas que pasábamos en el café o en casa, casi no abría la boca. Era yo quien hablaba. No lo niego. Me gusta hablar y oírme, especialmente si estoy con una persona con la que tengo confianza. Tengo una voz calmosa, regular, sin altos y bajos, razonable, fluida, y si abordo un tema lo destripo de cabo a rabo en todos sus aspectos. Y además, los temas que prefiero son los caseros. Me gusta hablar del precio de las cosas, de las disposiciones de los muebles, de la cocina, de la calefacción, en suma, de cualquier bobada. No me cansaría nunca de hablar de estas cosas. Siento tanto placer al hacerlo que a veces advierto que comienzo otra vez por el principio con los mismos razonamientos. Pero seamos justos. Estas son las conversaciones que hacen falta con una mujer. ¿De qué se iba a hablar si no? Añese, además, me escuchaba con atención. O al menos eso me parecía. Solo una vez, mientras le explicaba el funcionamiento del termoeléctrico del baño, me di cuenta de que se había dormido. Le pregunté, despertándola, ¿qué pasa? ¿Te aburres? No, contestó de inmediato. Estaba cansada. Esta noche no he dormido. Los maridos suelen ir a una oficina, o se ocupan de sus negocios, o no hacen nada y se van de paseo con los amigos. Pero en mi caso, mi oficina, mis negocios, mis amigos eran Añese. No la dejaba sola ni un momento. Estaba a su lado incluso, se asombrarán ustedes, cuando cocinaba. Siento pasión por la cocina. Y todos los días, antes de las comidas, me ponía un delantal y ayudaba a Añese en la cocina. Hacía un poco de todo. Pelaba papas, despuntaba judías, preparaba el picadillo, vigilaba las ollas. La ayudaba tan bien que a menudo ella me decía, «Mira, hacelo vos, me duele la cabeza, voy a echarme en la cama». Y yo, entonces, cocinaba solo y con ayuda del libro de cocina era capaz incluso de probar platos nuevos. Lástima que Añese no fuera golosa. Más aún, en los últimos tiempos había perdido el apetito y casi no tocaba la comida. Una vez me dijo, como en broma, ¿no? Te has equivocado al nacer hombre. Vos sos una mujer, mejor dicho, una ama de casa. Debo reconocer que en esta frase había algo de verdad. En efecto, además de guisar, me gusta también lavar, planchar, coser e incluso en los ratos de ocio rehacer las vainicas de los pañuelos. Como ya he dicho, no la dejaba nunca.
Ni siquiera cuando venía a verla a alguna amiga o a su madre. Ni siquiera cuando se le metió en la cabeza, no sé por qué, dar clases de inglés. Y con tal de estar a su lado, me resigné yo también a aprender esa lengua tan difícil. Estaba tan apegado a ella que algunas veces me sentía hasta ridículo, como aquel día en que, al no haber entendido una frase que me dijo en voz baja en el oído en un café, la seguí hasta el tocador y la encargada me paró advirtiéndome que era para las señoras y que yo no podía entrar. Bueno, no es fácil encontrar un marido como yo. Con frecuencia ella me decía, tengo que ir a tal sitio, a ver a tal persona que no te interesa. Pero yo le contestaba, te acompaño, total, no tengo nada que hacer. Y ella entonces me respondía, por mí, vení, pero ya te advierto que te vas a aburrir. En cambio, no me aburría. Y después se lo decía, ¿viste? No me he aburrido. En suma, éramos inseparables. Pensando en todas esas cosas y sin dejar de preguntarme en vano por qué me había dejado Añese, llegué a la tienda de mi padre. Es una tienda de objetos religiosos hacia la Plaza de la Minerva. Mi padre es un hombre todavía joven, pelo negro, rizado, bigotes negros, y bajo estos bigotes una sonrisa que nunca he entendido. Quizá por su costumbre de tratar con curas, con personas devotas, es un hombre muy dulce, calmoso, siempre de buenas maneras. Pero mamá, que lo conoce, dice que los nervios los tiene todos por dentro. Así pues, pasé entre todas las vitrinas llenas de casullas y sagrarios y fui derecho a la trastienda donde tiene su escritorio. Como de costumbre, estaba haciendo cuentas, mordiéndose los bigotes y reflexionando. Le dije jadeante, «Papá, Añese me ha dejado». Alzó la vista y me pareció que sonreía bajo sus bigotes, pero quizás solo fue una impresión. Luego dijo, lo siento mucho. ¿Cómo ha sido? Le conté cómo había ocurrido todo y concluí. Desde luego, me disgusta, pero sobre todo quisiera saber por qué me ha dejado. Él preguntó perplejo, ¿no lo entiendes? No. Se quedó callado un instante y luego dijo con un suspiro, Alfredo, lo siento, pero no sé qué decirte. Eres mi hijo, te mantengo, te quiero, pero de tu mujer te debes ocupar vos. Sí, pero ¿por qué me ha dejado? Él meneó la cabeza y dijo, en tu lugar, yo no ahondaría mucho. Dejarlo correr, ¿qué te importa saber los motivos? Me importa mucho, más que nada. En aquel momento entraron 2 curas y mi padre se levantó y fue a su encuentro diciéndome, volvé después, hablaremos. Ahora tengo que hacer. Comprendí que no podía esperar más de él y salí. La casa de la madre de Añese no estaba lejos, en el Corso Vittorio. Pensé que la única persona que podía explicarme el misterio de su partida era la propia Añese, y me encaminé hacia allí. Subí a la carrera las escaleras, me hicieron pasar a la sala, pero en vez de Añese vino su madre. Una mujer a la que no podía soportar. También comerciante, con el pelo teñido de negro, mejillas rojas, sonriente, socarrona, falsa. Estaba en bata, con una rosa en el pecho. Al verme, dijo con fingida cordialidad, «Oh, Alfredo, ¿cómo por aquí?» «Ya sabe por qué, mamá», respondí. «Añese me ha dejado». Y ella dijo muy tranquila, «Sí, está aquí, hijito. ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas que pasan». «¿Cómo? ¿Me contesta de esta forma?» Me observó durante un momento y después me preguntó, «¿Se lo has dicho a los tuyos?» «Sí, a mi padre». «¿Y él qué ha dicho?» ¿Qué podía importarle saber lo que había dicho mi padre? Respondí a regañadientes. «Ya sabe cómo es papá. Dice que no debe ahondar». «Muy bien dicho, hijo mío. No ahondes». Pero en resumidas cuentas dije, acalorándome, «¿Por qué me ha dejado? ¿Qué le he hecho? ¿Por qué no me lo dice usted?» Mientras hablaba, enfurecido, mi vista cayó sobre la mesa. Estaba cubierto con un tapete y sobre el tapete había un centro blanco bordado y sobre el centro un jarrón lleno de claveles rojos. Pero el centro estaba mal colocado.
Mecánicamente, sin saber muy bien lo que hacía, mientras ella me miraba sonriendo y no me contestaba, levanté el jarrón y puse el centro en su sitio. Me dijo entonces: «Estupendo. Ahora el centro está justamente en el medio. Yo no me había fijado, pero tú lo has visto enseguida. Muy bien. Y ahora será mejor que te vayas, hijito». Se había levantado, entre tanto, y también me levanté yo. Hubiera querido preguntar si podía ver a Agnese, pero comprendí que era inútil. Y además temía perder la cabeza si la veía y hacer o decir alguna tontería. De manera que me fui. Y desde aquel día no he vuelto a ver a mi mujer. Quizá un día regrese, considerando que maridos como yo no se encuentran todos los días. Pero no traspasaré el umbral de mi casa sin antes no me explica por qué me ha dejado. Altavoces, cuentos para compartir, una iniciativa del Colegio Universitario de Periodismo y Cadena 3 Argentina, con la participación especial de Eduardo Sacheri.